Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Por Escrito, un programa más con ustedes. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar escritores y lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los invita también, como siempre, a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @por escrito _. Pueden seguirnos también a través del canal de TikTok o a través del canal de YouTube o Spotify, mi querida Ceci. Estamos en todos lados, como estamos también en Código Libre, todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión. Saludos a la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Anáhuac. Veo a lo lejos banderitas blancas, Ceci. Ay, mi querido Juan, ojalá. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy, mi querida Ceci? Fíjate que es un pretexto muy actual, aunque realmente, mi querido Juan, nos vamos a referir a una obra de Tolstoy, que es Guerra y Paz. ¿Y por qué digo que es un pretexto muy actual? Bueno, mira, nada más basta darte una vueltecita a la mirada por ahí por Crimea, ¿no? ¿Qué te parece darte una vueltecita a lo que está pasando por Sebastopol o lo que pasó por Sebastopol en algún momento? Pero también, ¿qué tal si te vas un poquito más lejos, si te vas al Medio Oriente y te vas a la Franja de Gaza? ¿O qué tal si nos quedamos más cerquita, Juan Carlos, y miramos lo que está pasando en Sinaloa, o lo que está pasando en Michoacán, o en Guerrero, Dios bendito, o en Guanajuato? Hoy vamos a hablar de un tema serio, de un tema duro. Hoy vamos a hablar de la guerra y la paz. Guerra y Paz, que es una obra de León Tolstoy, es el pretexto. Creo que lo vamos a ampliar, lo podemos ampliar un poco más para hablar de temas de actualidad, hablar de la importancia de la paz en tiempos de guerra y censurar la guerra después de la paz. Aunque, también hay que decirlo, históricamente es una constante. Sí. Una constante que desgraciadamente siempre está presente. La paz perpetua que buscaba Immanuel Kant no se ha alcanzado y tal vez nunca se alcance. No sé si sea un estado de naturaleza, hay algunos que lo han dicho. Puede La ser, cuestión Juan. es que es un pretexto literario, no solo para León Tolstoy, que tiene su ambientación, su contexto muy concreto. Guerra y Paz hay en muchísimas obras literarias. Sí, claro. ¿Y por qué nos vamos a referir específicamente a esta obra? Pues yo creo, Juan, que esto nos da este brinco que la literatura nos lleva a reflexionar en temas que son universales. A ver, Guerra y Paz se escribe entre 1863 y 1869. Tolstoy es un escritor que pertenece a la corriente realista, está escribiendo finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las ideas marxistas que vienen también inspiradas por la filosofía de Engels, estas ideas filosóficas, económicas, le impactan muchísimo a Tolstoy. Tolstoy es un terrateniente, Tolstoy es un hombre muy rico, muy acomodado, está casado, tiene 12 hijos y él no vive en Moscú, él vive en una parte rural y él ve el trabajo de sus jornaleros y él ve todo lo que cuesta segar el trigo, el esfuerzo y lo poquito que ganan y lo mal que viven y los excesos que hay en la sociedad rusa pudiente, rica, acomodada, las diferencias que hay en teoría, porque a Dios así lo dijo, en una, pues no es monarquía porque son zares, pero es la misma cosa, y las personas que pues están verdaderamente descastadas. Entonces, a él eso no le hace sentido y a él le parece que es una gran injusticia ver cómo viven los que trabajan y los flojos que no hacen nada, cómo viven en un gran privilegio. En Rusia parece que la Edad Media se hubiese quedado como atrasada, como estancada.
tú dices que no es monarquía, pero sí lo es. Sí, El lo es. zar es el rey. Es una monarquía quizá un poco aristocrática, donde Súper. unos pocos tienen el poder, tienen el control, y es particularmente distinto en Rusia, porque recordemos que, y esto es algo que antes de León Tolstoy ya se veía, ya se leía en la novela rusa del siglo XIX. Recordemos que los siervos de la tierra, los que trabajan la tierra, en realidad son parecido a esclavos en la Uf. época romana. Digo parecido, no es exactamente igual, pero eran propiedad del dueño de la tierra. En Ujú. eso, pues no tienen esa independencia, no tienen esa libertad, y en ese sentido son como esclavos. Claro, quizá no es la esclavitud que había entonces en Roma, pero esto es por todo ese atraso en el desarrollo que se presentó en Rusia, que también, hay que decirlo, es una extensión territorial enorme. Ujú. Pero bueno, el privilegio de los pocos, lo que mencionas del contexto histórico europeo, en el que Marx, Engels, ya desde el 48 y en el 63, me parece, ya está publicado El Capital, es, ese es el contexto que empapa una guerra que no es tal vez la guerra declarada, sino que es la guerra que se va haciendo desde el interior, que terminará en una revolución, por supuesto. Además, mi querido Juan, creo que hay que también pensar en cómo eran los rusos del siglo XVIII, siglo XIX. Ellos toda la vida estaban aspirando a ser como los franceses. Entonces construyen un Peterhof que es como Versalles, y ellos buscan mucho los modos afrancesados, en fin, pero Rusia tiene una gran tradición que le nace de las entrañas, que le nace de la tierra, y entonces también hay una gran como curiosidad de qué es lo que están diciendo los intelectuales europeos, qué es lo que se está pensando en Alemania especialmente, en donde se están viendo estos movimientos del poder y en donde entonces hay un gran fervor intelectualizante en Rusia, con una creciente influencia de estas ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad, y entonces esto refleja una profunda preocupación política, filosófica, artística en el caso de Tolstoy, pero Tolstoy lo lleva todavía a un paso más. Y creo que una de las grandes virtudes que tiene León Tolstoy es que es el primero que toma hechos históricos y los incorpora directamente en la literatura. Ya no es nada más fantástica, sino que le mete datos de la vida real. Sí, por eso es realista. Estamos hablando de finales del 19, estamos hablando de la colita de los grandes literatos rusos. Quiero evocar un poco una imagen que nos pueda ayudar a pues contextualizarlos. Estamos hablando de la Rusia de los Barbados, Ujú. de los gigantes rusos, así los imaginábamos, con sus gorros, con sus osos colgados en la espalda. En realidad esto termina con la Revolución de Octubre, Ujú. porque a partir de entonces, y a través de Stalin, que no va a tener barba, pero sí bigote, Uf. vamos a empezar a concebir a los rusos rapaditos, perfectamente rasurados, más bien empequeñecidos, muy, muy comunistas, muy, muy militarizados. Ujú. La inteligencia rusa es la inteligencia, los intelectuales, los escritores, los que venían observando estos cambios en Europa dentro de la intelectualidad rusa, pero es justo la Rusia del 19. Cuando empieza el 20, en 1917, con la revolución, todo va a cambiar para ellos. Híjole, totalmente. O sea, el mundo se les vuelve de cabeza. Y habrá que decir que también a León Tolstoy se le habita un universo de personajes, de hilos narrativos, pero lo impacta muchísimo la guerra de Crimea. Y entonces él empieza con todo este impronto artístico a escribir y a tejer todos estos hilos narrativos que hoy nos resultan pues muy útiles para entender qué es lo que está sucediendo de qué lado del mundo. Lo sorprendente, lo magnífico, lo extraordinario de León Tolstoy es que él, desde un ámbito de privilegio, Sí. va a tener la capacidad y la oportunidad medianamente buena de
de hablar del problema ruso. Y digo medianamente porque pues, no dejaba de estar en estado de privilegio, aunque sí buscó, eso es legítimo, mayor igualdad, mayor fraternidad entre los rusos. ¿Y De sabes modo qué es que fuerte, Juan? Si tú vas a su antigua hacienda, lo entierran y su tumba es súper sencillita, muy, muy la humilde. más humilde, como humilde es que se nos acaba el tiempo, así que vamos a la siguiente sección. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a su gustada sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular. Y hoy, a ver, les quiero plantear una pregunta. ¿Sería que León Tolstoy no dormía? Este gran titán de la literatura rusa parece haber desafiado todas las limitaciones del tiempo, del cuerpo humano, y lo digo por la vastedad de su obra. Es asombrosa, desde las monumentales como La Guerra y la Paz, de las que hemos estado hablando a lo largo de este programa, como Ana Karenina, sus cuentos, sus ensayos filosóficos, sus tratados religiosos y sus obras de teatro. Uno no puede dejar de preguntarse cómo fue posible que este hombre produjera tanto, tan consistentemente durante toda su vida y con tantísima calidad. La creatividad de Tolstoy no era algo espontáneo ni caprichoso, parecía surgir de una necesidad más profunda, de una compulsión que lo impulsaba a explorar siempre la condición humana en todas sus facetas. Para él, escribir no era solo una actividad, era un imperativo, una manera de confrontar sus propias inquietudes filosóficas, morales y espirituales, económicos también. ¿Cómo logró mantener esta producción de tan altísima calidad y tan prolífica? ¿Qué lo impulsaba a seguir escribiendo día tras día, noche tras noche, a pesar de sus propias crisis personales, de sus propias crisis espirituales que lo acompañaron a lo largo de toda su vida? Y la respuesta tal vez radique en la relación que Tolstoy tenía con el tiempo y con la vida misma. Vivió en una época en la que la vida transcurría en un ritmo diferente al actual, sin las direcciones constantes de este mundo moderno. Sin embargo, más allá de sus condiciones externas está lo que él percibía en su propio tiempo. Parecía que Tolstoy tenía una conciencia aguda de la brevedad de la vida y de la urgencia por aprovechar cada momento para crear algo que perdurara, algo que fuera duradero, algo que trascendiera lo efímero. No es que no durmiera, por supuesto, sino que probablemente priorizaba su impulso creativo por encima de todo lo demás. Lo fascinante de pensar en la mente de Tolstoy como un caldero en constante ebullición, donde las ideas y las historias se entrelazaban, esperando a ser capturadas por palabras. No solo se preocupaba por contar historias, y esto es algo muy importante, sino que trataba de explorar los grandes temas de la existencia: el amor, la muerte, la moral, la fe y, claro, la guerra y la paz. Es fascinante también darnos cuenta de todo el entorno que rodeaba a León Tolstoy, porque hay que recordar que él no solo escribió desde la comodidad de una vida tranquila, no que va. Su vida estuvo marcada por la inquietud, por la búsqueda constante de respuestas fundamentales. Él vivía en una profunda insatisfacción con lo superficial. Esto es algo maravilloso porque él nunca fue frívolo. Sus diarios y cartas revelan a este hombre que está siempre en conflicto, luchando con sus propios demonios, con las dudas que lo atormentaban y con un deseo insaciable de encontrar un sentido más allá de lo evidente. Esta necesidad de escribir y de cuestionar, claro que tenía un costo, porque cuando la creatividad es tan intensa, cuando la creatividad es tan constante, puede ser agotadora. Tolstoy pagó un precio por su genio. Noches en vela, claro que sí, momentos de profunda introspección, de soledad también, y una vida interior que a menudo parecía desgarrada por la duda y el conflicto.
Sin embargo, en esta lucha interna surgieron obras que no solo capturaron la esencia de su época, sino que también han perdurado en el tiempo como monumentos de la literatura universal. Tal vez lo más sorprendente de Tolstói no sea la cantidad de los libros que escribió, sino su profundidad. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci, y me gustaría comenzar por la Guerra de Crimea. Claro. Porque hay algunas cosillas que me gustaría contar. Primero, la Guerra de Crimea. Crimea es una región estratégica muy importante para acceder a Europa desde Asia. Además, es una región rica en minerales y ha sido disputada muchísimas veces durante mucho tiempo. Esta Guerra de Crimea enfrentó a los rusos con el Imperio Otomano, con los turcos, en 1853 a 1856. A mis alumnos de comunicación les cuento una pequeña historia, una pequeña anécdota, y es que los medios de comunicación siempre están relacionados con los conflictos bélicos. Ay, sí, Porque totalmente. los medios de comunicación se usan para favorecer la guerra. Entonces, el telégrafo eléctrico se utilizó por primera vez en la Guerra de Crimea, donde el Imperio Otomano, más habilidoso, más tecnologizado que el Imperio Ruso, va a lograr comunicarse con sus aliados a través del telégrafo para ganarle la guerra a los rusos. Los rusos siempre han codiciado, y esta es la razón por la que el día de hoy hay una guerra con Ucrania. Ucrania es quien se queda parcialmente con Crimea y, como es rica en minerales, es ahí donde los rusos están tratando de conquistarla. Pero no es nuevo, no es una guerra nueva, No, es que una va. guerra de mucho tiempo, desde 1853-1856. ¿Y quién más se interesó en esta zona? Pues nada más y nada menos que Napoleón. Entonces, a Tolstói, bueno, a ver, yo les había dicho anteriormente que los rusos siempre han admirado a los franceses, hasta que los franceses se quisieron quedar con su territorio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a Napoleón se le antoja, ¿por qué no? Como que expandir el territorio de Francia, y se va haciendo una serie de guerras hasta que llega a Rusia. Y cuando llega a Rusia, bueno, pues tienen este enfrentamiento, y realmente el ejército de Napoleón es un ejército muy poderoso, es un ejército muy bien alineado, y el de los rusos no está tan bien alineado, no está tan bien ordenado, no está tan bien equipado como el de los franceses. Sin embargo, ¿qué crees? ¿Quién será el gran aliado? ¿Quién es el general que los ayuda a ganar esa guerra? El frío terrible que hace que las huestes napoleónicas se regresen a su casa con la cola entre las patas y, en fin. Yo pensé que me iba a sacar, Ceci, un general ruso. Dije, pues el que venció a los ¿Quién? franceses fue el frío. Pero bueno, sí, claro, el El general frío Estoy de acuerdo que con- así se Ya me estaba yo conoce. extrañando de yo no conozco a ese general que los venció porque el que les ganó fue el frío. Exactamente, Claro. el general frío. Y bueno, ¿cómo influye esta guerra y esta percepción que se va a ir modificando, en donde es esta gran como admiración hacia lo exterior, y de repente cómo empiezan a cambiar y pues empiezan a sentirse muy orgullosos, y Tolstói es parte de este corpus intelectual que se siente muy orgulloso de ser ruso y que dice, a ver, esto que me decías que era tan admirable a lo mejor ya no está tanto. Y este personaje Napoleón que todo el mundo admira, pues a mí ya me está resultando odioso. Es interesante. En el año 2000, Ceci, hubo un programa de The History Channel. Ajá. Y en The History Channel sacaron los 100 hombres o los 100 personajes más importantes de la historia del último milenio. Es decir, entre el año 1000 y el año 2000, porque era año 2000. Recuerdo muy bien el número 100, Porfirio Díaz, el único mexicano de la lista. ¡Ay, wow! El número 2, Napoleón.
¡Wow! ¿Y el uno? El uno, Johannes Gutenberg. Es que lo ¡Ay, que qué ocurre con Gutenberg y belleza! la ¡Qué imprenta padre! es, ojo, son los más Amo. influyentes. Y es que, claro, a Gutenberg no porque fuera él su persona tan influyente como Napoleón, pero ¡Wow! No, la yo estoy de imprenta acuerdo. revolucionó y cambió. A ver, hay modernidad porque hay imprenta, ¿no? Es así de simple. No hay manera de Eh, decir que no fue. ¡Ay, Pero qué padre! Napoleón sería el segundo. Y ¿Qué te creo que sí es parece? interesante hablar justo siglo XIX. Napoleón, eh, primero defendiendo, ¿no? Ujú. París, pero después ese militar que va extendiéndose, que se vuelve loco porque ir a buscar a los rusos para conquistar Rusia, pues sí, va a ser vencido por el frío. Este error de la historia se repite con los alemanes, afortunadamente, en el nacionalsocialismo, Ujú. que también serán vencidos por este general frío. Ahora, en estos contextos, se va a dar la guerra más local, de la guerra de Crimea, y aquí hay una pequeña novela muy importante de León Tolstoy Ujú. que se llama Sebastopol. Ujú. Sebastopol es una pequeña región en Crimea donde se da una cruda batalla que él, como soldado, vivió. ¿Por qué es importante Sebastopol y la lectura de Sebastopol? Porque es probablemente la primera obra literaria de estilo periodístico. Sí. No es que Tolstoy fuera muy consciente de ello, pero ya hay tintes de periodismo porque él relata la guerra desde su trinchera. Y, a ver, es una guerra cruenta que van a perder. Ujú. Entonces, se vuelve un documento interesante. Ya hemos mencionado en otras ocasiones la literatura rusa del 19. Ayuda a los historiadores a entender cómo era aquella época. Y Sebastopol es quizá uno de los primeros ejemplos periodísticos. Y es que fíjate que algo que hay que admirarle a León Tolstoy es esta capacidad de estar inventando y reinventando la literatura. Creo que la genialidad de Guerra y Paz es, número uno, un narrador omnisciente que tiene la capacidad de tener esta visión amplia, que tiene acceso a todos estos datos y que nos los puede estar desmenuzando para que el lector pueda ir entendiendo. Pero, y este lector omnisciente nos va a dar una multiplicidad de perspectivas. Esto es algo glorioso que tiene Tolstoy, porque entonces tiene una multiplicidad de voces y se convierte después en una novela coral. Y esto, Juan Carlos, es algo que no se hacía y que no se había hecho con todas estas características que él va viviendo y en donde él, siendo una persona muy consciente, siendo una persona muy política y siendo una persona que entiende de filosofía, pues le da potencia. No solo estamos leyendo una obra literaria, sino estamos leyendo también todos los puntos de vista que había en esa Rusia de ese tiempo. De alguna manera lo vivió. Y lo vivió. Estoy pensando en Heródoto, el padre de la historia, que escribe sus 9 libros de la historia, donde él es no un personaje, sino un narrador que ve las cosas desde fuera. Y a ver, lo que hace Heródoto es fantástico, pero Tolstoy no me atrevo a decir porque no estaría seguro si es el primero, pero será uno de los primeros que pueda narrarlo desde adentro. No es lo mismo relatar la guerra de Maratón siendo un testigo lejano, aunque sea de la época, que estando ahí. Claro. Que eso es lo fantástico tanto de Sebastopol como soldado, como de Guerra y Paz en un contexto. Y es aquí cuando surge también la historia novelada o la novela histórica, que pues tendrá muchísimo auge en nuestro tiempo, ¿no? Creo que de alguna manera es precursor León Tolstoy de pues estas novelas que el día de hoy se leen bastante. Y te voy a decir algo maravilloso que tiene este hombre. Tiene la capacidad de manejar el contrapunto de una manera muy exquisita. Es decir, él no tiene este sesgo, porque si no las novelas de Tolstoy hubieran sido panfletarias.
y hubieran sido Pero no como... era tampoco su objetivo, porque su No. objetivo es más universal, es más crítico, es más filosófico. Y entonces este contrapunto, Juan Carlos, en donde yo puedo ver tu punto de vista y a lo mejor no estar de acuerdo, pero narrarlo con objetividad y también poner mi punto de vista y dejar que sea el lector el que tome la decisión, híjole, me parece algo que en ese sentido, no sé tampoco si fue el primero, pero de que lo hace de manera magistral, lo logra, ¿eh? Guerra y paz es una dicotomía compleja. Es una dicotomía que ha llevado a algunos autores a decir que las guerras son buenas porque traen mayores ingresos económicos por Sí, venta de derrama armas, económica, sí, qué mayores terrible. igualdad social, por ejemplo, porque las políticas públicas después de una guerra favorecen a todos y entonces hay menos desigualdad. Y entonces hay gente que dice, bueno, pues es que es importante que haya guerras para pues, mantener las economías de los países. Es cruento porque esto favorece únicamente a unos pocos Sí. y hay muchos a los que se les llevan entre las patas. En ese sentido, años antes, casi un siglo antes de la guerra de Crimea, hay un filósofo que habla sobre la guerra y la paz. Y este será Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene un texto que se llama Hacia la paz perpetua. Y él establece en este texto filosófico cuáles son los puntos que se deben seguir para que haya paz perpetua. Y en buena medida requiere un olvido de la memoria de muchas cosas que se hayan hecho en el pasado, gente que ya ni siquiera está presente, esos perdones que de repente en la política se piden y no se piden porque pues, no nos corresponde, o sí nos corresponde, no lo sé. La cuestión es, y aquí Kant cita de manera muy, muy interesante, en el texto habla de que la guerra es como dos borrachos que se meten en una tienda de porcelana. No solo van a tener que curarse las heridas de la golpiza que se metieron, sino que además van a tener que pagar todo lo que rompieron en la tienda. Me parece muy interesante la analogía, metáfora que teje Immanuel Kant para alcanzar paz perpetua. Es una tontería, no solo por lo que vamos a salir lastimados nosotros, sino por todo lo que va a acarrear de males alrededor de nosotros. Y fíjate, escuchándote, una reinterpretación que hará Golda Meir, que será la primera primer ministro, o sea, fue la primera primer ministro que hubo y la primera primer ministro mujer, o sea, ella fue, digamos, la primera mandataria del Estado de Israel, y ella decía que la guerra, que la paz iba a llegar a esa franja de la tierra, cuando la gente supiera perdonar, cuando quisiera más a sus hijos que lo que odiaba a las personas que mataron a sus padres. Así de fuerte. Regresando al tema de Tolstoy, creo que Guerra y Paz es un libro que nos ayuda a entender porque también la estructura que elige el escritor ayuda mucho a que la podamos entender. Lo hace por medio de capítulos y en cada uno de estos episodios va a desarrollar y le va a servir para entrelazar y desentrelazar todos estos hilos narrativos entre la paz, el amor, la muerte, el destino y la espiritualidad, porque León Tolstoy es un hombre extremadamente espiritual. Hay una obra, y yo, perdón Ceci que me salga un poquito de tema, pero creo que hablar de guerra y paz en estos tiempos es fundamental. Muy importante. Hay un libro pequeñito, lo juro, lo leen en una hora, no más, que se llama Guerra. La escritora Jan Teller, Sí. danesa. Es un librito, yo se lo dejo a mis alumnos, los que de verdad lo leen, porque no todos lo leen, desgraciadamente, se quedan fascinados. Ella hace un ejercicio de migración. A ver, la guerra tiene una consecuencia que es la migración. Y entonces, para cada país el libro es distinto. La situación es la misma. En México la tropicalización consiste en una guerra contra Estados Unidos, ficticia por supuesto, en la que los mexicanos tenemos que refugiarnos, adivinen dónde, en Honduras. Honduras y México no tienen las mejores relaciones diplomáticas, se quieren bastante poquito. Tener que vernos obligados a ir a Honduras por una guerra contra Estados Unidos nos pone en una situación de vulnerabilidad brutal. Este libro nos ayuda a entender por qué las guerras son mal y están mal por todos lados. Es un libro fundamental, de verdad hay que leerlo. Busquen
Guerra de Jan Teller. Y fíjate, Juan, que esto que dices es sumamente importante, porque estamos viviendo tiempos políticos de mucha polarización. O sea, si tú escuchas los discursos de Donald Trump, si tú escuchas los discursos de Kamala Harris, si tú escuchas a la ultraderecha francesa, si tú escuchas a Vladimir Putin, vas a ver, si escuchas los discursos del oficialismo en México, vas a ver cómo están dividiendo y dividiendo y dividiendo, y juegan con algo muy duro, que es la idealización contra lo que será la realidad. Entonces yo te prometo, Juan Carlos, que tú vas a estar mucho mejor, y yo te prometo que si tú crees en mí, yo te voy a dar oportunidades de trabajo y vas a poder comprar una casa y tu mundo va a ser perfecto. Es más, nunca te vas a enfermar, nunca te va a volver, nunca te vas a tener que rascar, jamás. Eso es irreal. George Orwell lo dice, o sea, tengamos mucho cuidado con estos discursos, porque estos discursos tan fanáticos son fascistas, Juan Carlos. Y eso es lo que, perdóname, y eso es lo que provoca la guerra. A los niños se les engaña con juguetes, a los hombres con palabras. Sí, Juan Carlos. Hay otra guerra que se está desarrollando. Yo no sé si esto de guerra ya pasó a otros niveles. Creo que hay que censurarlo, y me gustaría hablar quizá desde el otro lado algo bonito que existe, que es un grupo de judíos que tienen algo que se llama Neturei Karta. Es el diálogo que abren algunos pocos judíos con algunos pocos palestinos para alcanzar la paz. Sí existen estos movimientos, pero ahorita tenemos pues una situación terrible donde un país ha sido reducido a una franja, sí, a un pequeño espacio donde pues, seguimos escuchando atrocidades. Y en ese sentido sí me gustaría recomendar 2 libros contemporáneos, ambos publicados por la editorial Capitán Swing. Uno se llama Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, del autor Rashid Khalidi. Es tratar de leer a los autores desde los problemas, un poco como León Tolstoy, están escribiendo desde las entrañas de la guerra. Y el otro libro, dame un segundito, aquí lo tenía, ya más o menos a la mano, aquí está, se llama El Laboratorio Palestino, de Anthony Lowenstein, escrito por un judío, en el que lo que nos van a contar es cuál es la razón de fondo de la guerra, del exterminio de Palestina, que es más una cuestión estratégica que una cuestión religiosa, lo que también lo hace muy terrible. Es terrible, Juan Carlos, porque estamos entonces poniendo el interés económico por encima del interés humano, y eso es algo monstruoso, eso es algo, es como si estuviéramos escupiendo al cielo, sin duda. Fíjate que creo que hablando de maneras de entender estos conflictos, hay una novela gráfica de Guy Delis que a mí me encanta, que se llama Jerusalén. Este es un dibujante, un cartunista, que lo que hace esta novela gráfica, y él está casado con un médico que trabaja para Médicos Sin Frontera, y lo mandan a la Franja de Palestina, previo al conflicto que estamos viviendo. Pero ya desde entonces, o sea, tampoco es que creas que estaban viviendo muy contentos unos con los otros, ¿no? Entonces, cómo unos se sienten desplazados, otros se sienten con derecho, cómo a lo mejor una persona avienta una pedrada y le rompe el vidrio a la casa, a lo mejor un judío a un palestino a un judío, no importa, y cómo eso empieza a generar una gran estridencia, y entonces bajas las manos y dices, en el nombre de Dios, ¿cuándo va a llegar la paz a ese lugar? Y es ahí donde estamos atorados y donde tenemos que poner el énfasis. Hay muy pocos libros que hablen de paz. Sí. Y sin embargo la paz tiene que darse. Porque la guerra permanente tampoco lleva a ningún lado, ¿no? Hay un autor, y no es Dostoyevsky, Ceci. ¡Ay, qué bueno! Me gusta mucho porque sabe aterrizar desde la fantasía las situaciones de guerra y paz, y ese es Tolkien. La batalla de los 5 ejércitos es podernos situar. Los enanos y los elfos son distintos, como son distintos los israelíes y los palestinos. Totalmente. Los blancos y los negros, los de acá y los de allá. Los unos contra los otros es algo que deberíamos ya
de exterminar, aunque la literatura está llena de ejemplos. Vamos despidiendo el programa. Paz, hermano, paz. Les agradezco a todo nuestro grupo, nuestro equipo de producción. Lean nuestra revista, búsquennos en los ejemplares físicos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer, sí, a uno por uno, a Isis, a Luis Rodrigo, a Diego, a Erandi por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. El único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre es que la vida no tiene sentido. Guerra y Paz, León Tolstoy.